Hola amigos, muy buenas tardes. Qué bueno una vez más poder estar frente a ustedes y que podamos juntos meditar en la palabra de Dios, en el mensaje del Evangelio, esperando y rogando a Dios de antemano que alguien que aún no conoce a Cristo como el Salvador de su vida pueda esta noche venir a ese conocimiento, a ese entendimiento y recibir de una manera personal a Cristo, al Hijo de Dios, como el Salvador de su vida. Así es que, sin más decir, quisiera que usted me acompañara a leer un versículo nada más en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, leeremos un versículo 12. Romanos 5, 12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo leeré una vez más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quizás si este versículo sea uno de los versículos o de los pasajes bíblicos más tristes, más terribles para el ser humano, viniendo del puño y letra de Dios mismo. Lo que este versículo dice es condenatorio, en verdad. Y dice en verdad que el pecado de nuestros ancestros, de nuestros primeros padres, de Adán, del primer hombre creado, el pecado de él allá en el jardín del Edén, cuando él desobedeció las órdenes dadas por Dios, trajo consecuentemente y por todas las generaciones posteriores después de él, incluyendo él mismo y su familia y sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta el día de hoy. Trajo al mundo pecado. Pecado trajo al mundo sufrimiento y como consecuencia separación entre el hombre natural, el hombre nacido según la raíz de Adán, que somos todos, y Dios. Porque el pecado trajo como consecuencia la muerte. De manera que la muerte, dice el versículo, pasó a todos los hombres, a todas las generaciones, desde Adán hasta nuestros tiempos y a las generaciones postreras de este día. Trajo muerte al mundo, por cuanto todos pecaron. Lo que el versículo está diciendo y la Biblia dice de una forma general es que todos los hombres somos naturalmente pecadores. La Biblia, si algo la Biblia dice muy claro, además de muchas otras cosas, es de que usted y yo somos culpables delante de Dios a causa de nuestro pecado. Y ningún ser humano podrá jactarse de no haber pecado. Dice la Biblia que el que dice que no peca, miente. Porque el pecado mora en nosotros. El pecado reside en nuestra carne. Y no podemos quitarlo de nosotros, no podemos arrebatarlo. El escritor de la Epístola de los Hebreos habla del pecado como algo que nos asedia, como algo que está alrededor de nosotros. Y está también en nosotros. Proviene de nosotros. Dice la Biblia que el corazón es una cosa muy mala.
y que del corazón emanan los pensamientos y las acciones y los pecados. Raíz del mal es el corazón del hombre, es lo que la Biblia nos enseña. Si yo quisiera pedirle, de acuerdo al libro el cual creemos, la palabra de Dios, la Biblia, de no creer aquellos que enseñan y dicen que el hombre es naturalmente bueno, porque la palabra de Dios dice absolutamente todo lo contrario. Es muy común, sobre todo en nuestros días, cuando el humanismo está realzado por sobre la verdad del Evangelio, por sobre la verdad de la palabra de Dios. Y muchos en verdad, en estos días, con la ausencia de la palabra de Dios, de las escuelas y la gente no interesada más en escuchar o en leer la Biblia, que lo creen ya un libro demodado, sin valor y sin efecto. Y empezamos a creer a los grandes líderes de este mundo, del cual muchos de ellos viven en tremenda corrupción. A ellos es que mucha gente oye y hablan mucho de humanismo, de cosas que parecen humanamente buenas, pero en verdad no lo son. Estos tremendos líderes políticos muchas veces son artistas o otros personajes públicos que han logrado prestigio y fama y están tomando lugares en los grandes podios, en los grandes escenarios para hablar y para expresarse, enseñando humanismo, creyendo que el hombre natural es bueno. Muchos dicen hay más hombres, hay más personas buenas que malas. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice en Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Escuche esto. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Va usted, mi amigo, a creer más a estos líderes mundiales, sean políticos, sean artistas o héroes de la sociedad, por sobre la palabra de Dios? Este versículo que hemos leído en Romanos 5:12 nos habla que el pecado entró al mundo por un hombre, por la desobediencia de uno. Y vamos a leer rápidamente 5 expresiones aquí en el capítulo 5 que nos van a mostrar que esta realidad que es nuestra, suya y mía, esta realidad de separación del hombre natural con Dios, puede ser rota, puede ser aniquilada por la obediencia de uno, quien se presentó como sacrificio propicio delante de Dios para satisfacer plenamente la justicia de Dios, y este es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, aquel que vive, que se levantó de entre los muertos y que subió al cielo y que se sentó a la derecha del Padre, a la derecha del trono de su majestad. De este es que queremos hablar. Porque sí, el pecado nos condena, pero hay un escape. Hay una puerta de escape y hay una sola, mi amigo y mi amiga. Hay una sola. Cristo es la puerta. Cristo es la vida, Cristo es la vida. Cristo es la verdad. Leamos rápidamente las 5 expresiones que hablan de esta expresión, del cual es el título de esta predicación, mucho más en el libro de Romanos. La expresión mucho más aparece hasta 5 veces en el capítulo 5. La primera aparece en el versículo número 9 y habla de la justificación maravillosa de Dios. Y dice en el versículo 9, pues mucho más,
estando ya justificados, hablando de los salvos, de los que son salvos porque esa fue la forma en que Dios mostró el amor para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! El amor de Dios es incomprensible, es más de lo que podamos entender. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es la continuación en el versículo 9, pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Hablábamos el otro día del valor, de la potestad de la sangre de Cristo. Justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de ese estado de condenación en el cual usted y yo estamos sin Cristo. Este versículo dice entonces que la justificación en Cristo por medio de la sangre de Jesucristo es mucho más que el pecado. Es mucho más. Leemos en el versículo 10 la segunda expresión, mucho más. Y dice así, porque si siendo enemigos, usted y yo somos enemigos de Dios en Cristo, estamos en contra de Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, su muerte, su obra en la cruz nos da reconciliación con Dios, porque estamos separados. Cuando se habla de reconciliación es porque hay un estado de separación antes, ¿no es cierto? Entonces, por medio de Cristo nos reconciliamos con Dios. Volvemos a tener una relación de amistad, una relación más que de amistad de hijo a padre con Dios. Podemos llamarle ahora nuestro Padre por medio de Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, la segunda expresión en este capítulo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto es una promesa. En estado de reconciliación, después de haber recibido a Jesucristo como Salvador de su vida, usted entra en un estado de reconciliación con Dios y por tanto salvo. Salvo. Salvación. Vida eterna. Es lo que Cristo le ofrece a usted. En el versículo 15 leemos la tercera expresión, mucho más. Esto habla del valor de la gracia, del valor de la muerte de Cristo, del poder de la obra de Cristo por sobre el pecado. Su obra y su muerte y su sangre derramada en la cruz del Calvario derrota al pecado. Dice en el versículo 15, pero el don de gracia, la vida eterna, no fue como la transgresión, como el pecado, la caída de Abraham, de Adán. Porque si la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por el primer hombre, por Adán, quien es el iniciador de la transgresión con Dios, murieron muchos sin esperanza y sin Cristo, y aún están muriendo muchos. ¿Quiere usted morir, mi amigo, mi amiga, sin Cristo, sin esperanza, teniendo en su vida el impacto y la consecuencia de la transgresión de aquel uno, de Adán, nuestro primer padre? Pero dice la palabra de Dios, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cómo se ha enaltecido el nombre del Señor en este versículo?
por la gracia de un hombre, Jesucristo, por la obediencia de uno, los muchos serán salvos. La tercera expresión. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Maravilloso. Mucho más. La cuarta expresión, mi tiempo avanza. La cuarta expresión, el versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, por la transgresión de Adán, la muerte pasó a todas las generaciones, a todo el mundo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mi amigo, mi amiga, ¿ha usted recibido el don de la gracia y el don de la justicia en Cristo? ¿Lo ha usted recibido? ¿Ha usted venido a los pies de la cruz? Que es el único lugar al que usted puede venir, puede ir, buscando paz con Dios, como hemos ya dicho en otras predicaciones. Perdón de sus pecados y salvación para vida eterna. Entonces la palabra de Dios dice en este versículo que por la transgresión de uno, por Adán, reinó la muerte. Mucho más, con mucho más poder, con mucha más poder que la influencia del pecado para muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, por uno solo. No hay dos, no hay tres, uno solo. Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ojalá, mi amigo y mi amiga, que usted pueda, aún esta noche, venir y doblar sus rodillas y confesar su impotencia, su falta de recursos para salvarse a sí mismo por sus propias obras o por sus propios méritos o por sus propios recursos, porque no los tenemos. Delante de Dios estamos desnudos, sin recursos. Él lo mira todo y Él lo juzga todo. Y Él, que es el dador de vida, tiene el poder para darle la vida y tiene el poder también para arrebatársela. Y el último de estas cinco expresiones, mucho más, es en el versículo 20. Aunque quisiera decir de que la traducción en español de la Reina Valera, revisión de 1960, que es la que yo estoy leyendo, no lo traduce exactamente, pero la idea está ahí. En la traducción inglesa de King James, la traducción es exactamente la misma, mucho más. Veamos qué dice el versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Podríamos decir también o traducir este versículo como cuando el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Esta sería nuestra quinta expresión, mucho más. Qué versículo más maravilloso, más completo, más vasto. Dice, donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más, o la gracia sobreabundó. ¿Qué significa esto? Significa que la gracia es mucho más que el poder del pecado. El poder de la gracia, el don es mayor que la transgresión. El don es mayor que la transgresión.
La condenación de Adán, la condenación del pecado en Adán es reversible. Se puede revertir. Todos aquellos que están en estado de condenación bajo la influencia de pecado, en condenación bajo la ira de Dios, ese estado puede ser revertido a un estado de vida y de vida en abundancia, un estado de gracia, por la gracia. Dice el versículo aquel maravilloso en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, mi amigo y mi amiga, es por gracia. Es un don. Es un don no merecido, pero que Dios en su enorme amor, en su amor maravilloso. Esa fue la forma en que Dios mostró cuánto ha amado a los pecadores. No al pecado, pero a los pecadores. A su criatura. Nos ha amado tanto en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Habrá entonces, para terminar, mi amigo y mi amiga, lugar para la jactancia? ¿Podrá un creyente salvo por gracia jactarse de su salvación? De ninguna manera. La palabra de Dios dice que queda excluida la jactancia. Queda excluida. El don de la gracia es más que la influencia del pecado para muerte. El estado de muerte, el estado condenatorio, el estado bajo la ira de Dios puede ser cambiado. Y usted puede cambiarlo para usted esta noche. Y en esta simpleza, sencillez en la meditación muy sencilla que hemos hecho de estos versículos, con la autoridad de este libro, yo puedo decirle que usted puede cambiarlo ahora. Usted puede pasar ahora de un estado de muerte, de un estado de tinieblas a un estado de vida. Y de vida en abundancia, de vida eterna. Y dice el Señor que nada cambiará eso. Porque aquel que está bajo el estado del regalo de la gracia, eso sí es irreversible. Ya no puede ser cambiado. Ni siquiera la influencia del pecado puede cambiarlo. Usted tendrá la seguridad de la salvación, porque no depende de usted, mas dependió y está basada en la obra hecha una vez y para siempre para el perdón de pecados. Y ese perdón, esa gracia, esa salvación puede ser suyo o suya ahora, mi amigo y mi amiga. Vamos a dejarlo acá. Ojalá que estas palabras puedan tener de alguna forma, pues darle un entendimiento y el deseo y la vocación de querer venir a salvación. Y ese deseo ferviente, ojalá el Espíritu Santo pueda inquietarle a usted ahora mismo, tal vez cuando usted esté ya acostado en su cama, con su cabeza en su almohada, usted pueda pensar, ¿por qué no esta noche? Usted puede venir a salvación recibiendo a Jesucristo como el Salvador de su vida. Vamos a parar acá, vamos a hacer una corta oración para despedirnos después. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, es hasta ahora que te damos gracias por estos minutos que hemos podido meditar, Padre, en tu palabra, y hemos podido pensar en el poder de la gracia, que es mucho más que el poder de muerte del pecado. Porque donde el pecado abundó,
la gracia abundó mucho más, o la gracia sobreabundó. Te damos gracias, Señor, que el poder en Cristo Jesús, el poder de su sangre, es mucho más que el poder de la muerte, el poder del pecado y de la muerte. Te damos gracias que en Cristo Jesús lo tenemos todo. No necesitamos nada más, no necesitamos agregar nada más. No hay otro sacrificio más a hacer. Cristo es suficiente para ti, para satisfacer tu justicia. Y es mucho más suficiente también para satisfacer nuestra necesidad delante de ti. Damos gracias, Señor, por eso. Encomendamos el resto de esta semana que comenzamos este día en tus manos. Te damos gracias en todas cosas, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ojalá amigos y amigas que puedan continuar en los días venideros a seguir escuchando, participando de estas reuniones, y es nuestro deseo de verle a usted, a mi amigo y mi amiga, salvo si usted aún no ha tomado una decisión por Cristo. Vamos a dejarlo aquí y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Buenas noches.